Y hoy quiero dedicarle un poquito de tiempo a un tema que generalmente en esta temporada, pues mucha gente predica de lo mismo y algunos dirán, pero es que ya está como que aburrido, pero creo que el tema tiene mucha actualización. Voy a hablar un poquito acerca de los primeros frutos, de lo que es las primicias, de aquello que generalmente todos los ministerios a principio de año lo hacen. Pero yo quiero que usted entienda que es muy fácil hablar de primicias, pero tenemos que tener el enfoque correcto. Y hay muchos beneficios que los creyentes pues se están perdiendo. Yo creo que no disfrutan de ellos porque realmente desconocen o escogen ignorar ciertos principios bíblicos que se cumplen independientemente de que usted y yo no los apliquemos en nuestra vida. Y el principio de los primeros frutos o de las primicias es uno de ellos. Ese principio va a operar en nuestras vidas y se va a cumplir, ya sea que nosotros lo apliquemos o no lo apliquemos. Si lo aplicamos, vamos a recibir los beneficios, pero si no lo aplicamos, pues vamos a perdernos esos beneficios. Y la Escritura nos enseña que los principios bíblicos se cumplen y son lo que deben guiar nuestras vidas. Si usted y yo seguimos cada uno de estos principios bíblicos, si usted y yo nos dedicamos a aplicar esos principios que Dios nos ha dado para nosotros poder tener una vida más fructífera, más bendecida, pues usted va a ver que esos principios nos van a ayudar y nos van a sacar adelante en muchas ocasiones. Y la Biblia nos habla de muchas cosas, cómo ser mejores cónyuges, por ejemplo, cómo ser mejores padres o mejores hijos o mejores personas o mejores creyentes, ¿verdad? También nos enseña a cómo, ¿verdad? Pues tener unas finanzas fructíferas. Pero hay algo que yo quiero que usted entendamos y quiero que entienda, porque cuando hablamos de las primicias, todo el mundo piensa en las finanzas y por supuesto tiene una aplicación en la finanza y primero que nada, la Escritura nos habla que las primicias tenían que ver con la finanza, con la bendición financiera que Dios le daba a su pueblo. Y nosotros como pastores, como líderes espirituales en el pueblo de Dios, tenemos que enseñar los principios bíblicos sin importar qué tan controversiales estos sean, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, le estaríamos haciendo daño al pueblo de Dios, le estaríamos robando bendición al pueblo de Dios. Tenemos que enseñar al pueblo de Dios cómo ser buenos administradores de su finanza, de los recursos que Dios les ha dado, pero también debemos enseñar al pueblo de Dios a aplicarlos en su vida, pero hacerlo correctamente. Es una verdad que no vamos a negar en este tiempo. Hemos visto cómo ha proliferado los ministerios donde toman estos principios financieros y los desvirtúan y se está usando mucho para pues traer ciertas doctrinas raras. Por ejemplo, si siembras tanto dinero, pues Dios te va a bendecir. Usted y yo sabemos que no es necesario eso. Usted puede hacer un pacto con Dios. Claro que hacemos pacto con Dios y eso es bíblico. Dios los pone en su palabra, pero lo que estamos en contra como ministerio es que usemos esto para manipular al pueblo de Dios, para que den más allá de sus posibilidades, para engañarlos o para imponerles un principio de honra que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, o sea, si no hay dinero involucrado, pues no hay honra. En realidad, eso no es lo que habla la palabra de Dios. Cuando en Malaquías Dios dice, o sea, ¿dónde está mi honra? Es porque lo habían deshonrado en todas las áreas. Recuerde que el diezmo es un principio de obediencia. El diezmo es parte de las primicias, no se equivoque. Nosotros necesitamos darle a Dios eso. Y hay un falso concepto de que tenemos que darle a Dios porque Dios necesita que le demos. No es cierto, Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos darle a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos a Dios nuestro diezmo, ese 10% está santificando el otro 90%. Pero el enfoque de hoy no se trata del dinero, aunque hemos, pues obviamente, tocado esta parte del dinero y lo hago y lo estoy haciendo porque es mi responsabilidad enseñarle a usted los principios bíblicos correctos. Nosotros necesitamos diezmar, tenemos que dar a Dios
ese 10% como una muestra de nuestra obediencia. El diezmo no es de la ley, a pesar de que muchos para no cumplir con eso, ese mandamiento de parte de Dios, pues ¿qué hace? Dice, no, eso era de la ley. No es cierto. Melquisedec diezmó y la ley todavía no había sido establecida. Después nos encontramos a Jesús mismo en el Nuevo Testamento hablando nuevamente de los diezmos, cuando le dice a los fariseos, no, haz esto, o sea, haz misericordia, ayuda a tu prójimo sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. Entonces, el diezmo no es de la ley, el diezmo es algo que Dios le ha pedido a su pueblo y es una muestra de obediencia, que el diezmo es obediencia. Y como toda obediencia, tiene resultados. Siempre la bendición va a seguir a la obediencia. Y es la única parte de la Escritura donde encontramos que Dios dice, pruébame en esto, pruébame. Nos desafía a que le probemos y vamos a ver bendiciones. Dice que nos sobreabunden. Pero yo quiero que usted entienda que uno de los conceptos que tal vez no tenemos muy claro en la Escritura, y estamos hablando acerca de lo que es la primicia, y es que cuando Dios demanda primicia, no solamente se trata de nuestra finanza. Obviamente, cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro diezmo, nuestra primicia, lo primero, ¿verdad? Lo primero se lo entregamos a Dios. Lo que estamos es estableciendo en el mundo espiritual que Dios es lo primero en nuestra vida. Y entienda esto, cuando usted obtiene su salario, ese cheque, ¿verdad? Donde usted trabajó tal cantidad de horas, donde usted hizo tal sacrificio, donde usted salió de su casa, se tuvo que levantar temprano, a lo mejor tuvo que manejar en su carro por una larga distancia, a lo mejor pues se encontró pues, muchas dificultades en cada día, y tal vez hay algunos que tienen un buen trabajo, que están sentados en un escritorio, que no hacen muchos esfuerzos, pero hay otros que tienen que trabajar muy duro para ganarse su salario. Y la Escritura habla de que el obrero es digno de su salario. Y es maravilloso que Dios lo diga, porque yo no veo, Dios no tiene ningún problema en que usted sea bendecido económicamente. Nosotros los hombres, la humanidad es quien ha hecho del dinero una cosa terrible. Dice la Escritura que la raíz de todos los males es el dinero. Pero vemos que, pues, como le decía, el diezmo es obediencia. Sin embargo, Dios no solo quiere que usted le entregue su diezmo. Ese diezmo, cuando usted trabaja y usted obtiene ese cheque, usted le está diciendo a Dios, esto es parte de mi esfuerzo, es parte de lo que he trabajado, es parte de mi sudor, es parte del tiempo que he estado alejado de mi familia, y yo te estoy entregando de este sacrificio que he hecho, de este trabajo arduo que he tenido que hacer para ganarme el pan de cada día. Y eso es lo que usted hace. Usted está honrando a Dios. Usted está poniendo a Dios en primer lugar en su vida, por encima de todo lo demás. Le está diciendo, a ti te doy lo primero. Tú eres lo primero. Y queda establecido ese principio. Pero Dios no solamente quiere que tú le entregues ese dinero, ese diezmo, que como le dije es obediencia, pero también Dios quiere que tú le entregues algo más. Quiere que sea lo primero en tu vida en todas las áreas, porque nuestras primicias tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida. Recuerde, Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Y fíjense que estoy haciendo un énfasis en estos dos conceptos que son diferentes. Una cosa es bendecirnos y otra cosa es prosperar. Una vez que usted puede ser una persona muy próspera, puede tener mucho dinero en el banco, puede tener propiedades, puede tener todo muy maravilloso, pero si usted no tiene salud, por ejemplo, en su casa no hay paz, su familia está mal, sus hijos están rebeldes, están en la droga, están en el alcohol, su prosperidad no sirve de nada. Ese dinero no le garantiza paz, no le garantiza felicidad, no le garantiza gozo, no le garantiza que va a poder dormir tranquilo. Quiere decir que la prosperidad es una cosa, pero la bendición es otra. Porque cuando Dios te bendice, cuando Dios provee para todas tus necesidades, cuando Dios está presente, esa bendición que empieza a fluir en tu hogar, en tu vida, en tu familia, va a tocar todas las áreas de tu vida. Por eso cuando vemos allá que, ¿verdad? Juan dice, amado, quiero que prosperes, ¿verdad? En todas las cosas.
que seas sano y prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque la bendición de Dios no está ligada a las finanzas. Las finanzas son parte de la bendición de Dios. Es algo diferente. Entonces, la gente ve a una persona próspera e inmediatamente dice, es bendecido. No, no lo es. A menos que Dios haya sido el que le haya provisto esa finanza, porque si Dios le proveyó esa finanza, también tuvo que proveerle la sanidad, la libertad, la paz, el gozo, la vida eterna. Todo lo demás tiene que estar incluido en el paquete. Así que cuando usted viene al altar de Dios y usted hace así, usted dice, le entrego mi diezmo, usted le está devolviendo a Dios parte de lo que ya Dios le ha dado. Pero para usted garantizar que la bendición sea completa, usted tiene que entregarle a Dios sus primicias en todas las áreas de su vida, no solamente con el dinero, porque el dinero no puede comprar su paz, no puede comprar su gozo, no puede comprar su vida eterna. Lo que usted necesita es darle a Dios el primer lugar en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en todo tiempo y en todo momento. Pastora, ¿pero cómo logro esto? Pues usted le va a dar sus primicias con su tiempo, o sea, va a tener tiempo de oración, de comunión con Dios, va a ir a la presencia de Dios, va a estar ahí con Él. Usted le va a dar sus primicias también sirviéndolo como por medio del servicio. Usted va a servir a Dios y usted le va a entregar esa parte también de servir a Dios. El servicio es honra para Dios. El servicio, cuando usted lo hace de todo corazón, por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en usted, pues usted va a ver el fruto que va a estar produciendo ese servicio. A veces usted está sirviendo y mucha gente va a servir en momentos difíciles, en momentos de desesperación, donde no tiene nada en su casa, y cuando usted le sirve a Dios, de repente aparece la provisión. ¿Por qué? Porque es parte de su primicia. El servicio a Dios es parte de su primicia. Y como usted está sirviendo a Dios por agradecimiento, por amor, por lo que Él ha hecho por usted, y usted le entrega esas primicias a Dios, lo que sucede entonces es que esa primicia va a dar fruto. Recuerde, usted le entrega lo primero a Dios y Él se encarga de que lo demás sea santo, que lo demás se expanda, que lo demás se extienda. Usted le entrega el diezmo y Él hace que ese 90% produzca, se multiplique y usted tenga todas sus necesidades suplidas. Así sucede con el tiempo. Usted aparta tiempo para tener comunión con Él, aparta tiempo para tener, ¿verdad?, ese tiempo de coinonía, de esa relación íntima con Él. ¿Y qué sucede? Que Él va a producir algo con eso. Él va a ministrar tu vida. Él va a liberarte de todas las cargas. Él va a sanar tu corazón. Él va a revelarte sus principios, va a revelarte su palabra, su amor, va a cubrirte, su protección, va a seguirte donde quiera que vayas, y tu familia toda va a estar, ¿verdad?, cubierta por esa cobertura que tú estás desatando con la presencia de Dios en tu vida. De eso se trata, de darle a Dios lo primero, el primer lugar. Cuando vas a tomar una decisión, ir a la presencia de Dios y consultar con Él primeramente. No ir al Señor cuando las cosas salieron mal. Muchos de nosotros, la mayoría del pueblo de Dios, no va primero a Dios, no va a buscar la guianza de Dios, no va a preguntarle, Dios, ¿será que esto es para mí? ¿Esto es parte de tu voluntad para mi vida? Entonces, ¿qué hace? Va y toma la decisión, y cuando las cosas salieron mal, entonces van donde está Dios, cuando ya el problema está creado. ¿Por qué? Porque no pusieron a Dios en primer lugar. Primicias habla de decisiones. Primicias habla de una actitud correcta para con Dios. Primicias habla de tomar a Dios y ponerlo en primer lugar en tu vida. Primicias habla de decirle, Señor, tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Tú vas en toda decisión que yo tome, voy a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga,
como tú las harías. Primicias habla de no solamente de un diezmo, de una ofrenda, habla de tu tiempo en familia, habla de poner a Dios por encima de tu trabajo, habla de poner a Dios por encima de tu familia, porque si tú pones a Dios por encima de tu familia va a estar cubierta. No habrá necesidad de que estés orando después porque están mal, porque están perdidos, porque están en problema. Si pones a Dios primero, todas las cosas van a caer por su peso en su lugar correcto. La palabra de Dios allá en Mateo 6 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Verdad? De esto se trata las primicias. Las primicias no son simplemente de venir al altar y entregar un cheque. Mucha gente piensa que pueden comprar la bendición de Dios. Bueno, no le sirvo a Dios, pero le voy a dar un cheque y le voy a dar una ofrenda y ya, estoy bien. No se trata de eso. Si tú quieres verdaderamente ser bendecido, dale a Dios todo lo que Dios se merece. Y para ello necesitas poner a Dios primero en tu vida, en tu servicio, en tus finanzas, en tu familia, en tu tiempo, en tu trabajo. De eso se trata las primicias, de que Dios sea lo primero. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso, que no comparte su lugar con nadie. Entonces, si Él no comparte su lugar con nadie, quiere decir que Él tiene que ser lo primero en tu vida. Tiene que ser lo primero en todo tiempo y en todo momento. Cada vez que vas a tomar una decisión, cada vez que vas a decir o hacer algo, cada vez que tú vas a hacer un cambio en tu vida, todo tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere para que Él verdaderamente sea primero. Si Él es primero, vas a ver las bendiciones que vendrán por añadidura, bendiciones que te sobreabundarán. Pero eso sí tienes que entender que si vino una bendición hoy y mañana esa bendición se convirtió en una maldición, por así decirlo, ¿verdad? Se convirtió en un problema. Y le voy a poner un ejemplo muy simple. Yo recuerdo que muchas veces venía alguien y me decía: ay, pastora, Dios me bendijo con un carro nuevo. Y a la semana no tenía dinero para ponerle gasolina al carro. O sea, no era una bendición de Dios. Porque si Dios te da un carro, Dios te va a proveer para que tú puedas tener ese carro. Es así de sencillo. Y es lo que dice la palabra de Dios. O sea, si se busca primero a Dios, si se busca la voluntad de Dios primeramente, Él te va a dirigir a tomar las decisiones correctas. Entonces, la bendición te va a seguir porque fuiste primero al que podía guiarte correctamente. De eso se trata. Se trata de darle las primicias a Dios en todo tiempo y en todo momento en nuestras vidas. Mucha gente no ha entendido este principio, piensa que primicia se refiere únicamente y exclusivamente a las finanzas, al dinero, a darle una ofrenda a Dios, y de eso no se trata. Aunque la Escritura habla de esas ofrendas de primicias, ¿verdad? Habla de eso que era darle a Dios lo primero de la cosecha para que la cosecha fuese bendecida. Y hay 3 principios importantes que tienen que ver con las primicias. Y como le dije, no quiero entrar, pero quiero que usted entienda que esto es un tema importante para Dios. Es un tema importante, y si usted va, de hecho, yo creo que está presente, si no está presente prominentemente, al menos está en el trasfondo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se lo voy a entrar un poquito a hablar acerca de esto ahora, de lo que era la primicia. Pero hay 3 principios importantes. Al principio de lo primero, que era la primogenitura. Estaba el principio, pues por supuesto, del diezmo, y por supuesto de los primeros frutos. O sea que la Escritura habla de tres principios que había que darle a Dios y presentarlos en el altar para que Dios bendijera el resto. Y por eso yo quiero enseñarle ahora un poco acerca de esto, y quiero hablarlo porque debemos entender que cuando estamos hablando de primicia, estamos hablando de una de las fiestas judías que fue instruida por el Señor a su pueblo. O sea, la fiesta de las primicias era algo o de los primeros frutos, fue algo que el mismo Dios instruyó al pueblo de Israel que diera. Y en Levítico 23, del 10 al 11, dice exactamente esto. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová
para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la becerá. ¿Qué quería decir esto? ¿Verdad? En el área de Palestina, o es la parte donde está Israel, la cosecha principal se hace en el 7º mes judío, durante la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Esto es para allá a finales de septiembre, principios de octubre. Sin embargo, la siembra se lleva a cabo en primavera. El agricultor tomaba en sus manos una gavilla, es decir, un manojo de lo que era de las cañitas de trigo o de cebada, iba delante del sumo sacerdote y llevaba esas cañas, ¿verdad? Esas espigas de trigo y de cebada, y las presentaba a su ofrenda, y tomaba esas espigas y las mecía delante del Señor, ¿verdad? Porque era su primicia, era una ofrenda de primicia. Si su primicia era aceptada, el resto de la cosecha sería bendecida. Ese es el principio que le estamos dando. O sea, si usted le entrega el primer tiempo del día al Señor, si usted en la mañana tal vez le dedica 5 minutos para decirle, Señor, gracias por un nuevo día de vida, antes de salir de casa se cubre con su sangre, o sea, está poniendo a Dios primero, el resto del día va a ser bendecido. De eso se trata. Entonces, ¿qué sucede? Que esto era lo que establecía el principio. Recuerde que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de venir. Y aquí, cada una de estas fiestas tenía un significado profético. Cada una de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de las primicias, todas tenían. Entonces, ¿qué sucede? Y quiero hacerle una breve reseña para que usted entienda acerca de estas fiestas judías, para que entienda su significado. Por ejemplo, a principios de abril, que es la fiesta de las Pascuas, inmediatamente después de la fiesta de las Pascuas viene la fiesta de los panes sin levadura, y luego viene el primer domingo después de la Pascua, y en medio de los panes sin levadura se presentaban las primicias. Entienda esto. Estaba aquí la fiesta de Pascua y aquí la fiesta de los panes sin levadura. Y en el medio, el domingo que quedaba en el medio de estas dos fiestas, se presentaban las primicias. Ahora, esto tiene un significado impresionante, es un significado profético impresionante, y para nosotros los hijos de Dios debemos entender que esto es importante. Por eso las primicias son tan importantes para Dios. Tal vez la gente lo toma muy a la ligera, lo toma en vano, pero las primicias eran importantes para Dios. Jesús fue crucificado durante la Pascua, ¿verdad? Esta fiesta representaba la muerte de Cristo, la muerte del Cordero, el Cordero que fue sacrificado por el pecado del mundo, pero que representaba aquel Cordero que fue sacrificado en Egipto para que la muerte pasara por encima y que no tocara a los primogénitos, porque los primogénitos, la primicia, le pertenecía a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús fue sacrificado durante la Pascua, ¿verdad? Pero resucitó el día de la fiesta de las primicias. Recuérdese, en este domingo era Pascua. Entre la fiesta de la Pascua y la fiesta del tabernáculo había un domingo en el medio, y ese domingo era el domingo de primicias, donde se entregaba la primicia. Y ese fue el día donde Jesús resucitó, un domingo. Esta fiesta representa la resurrección de Cristo. O sea que cuando usted está honrando el principio de la primicia, usted está honrando la muerte de Cristo, está reconociendo que Él murió, pero que Él resucitó para darnos vida eterna, que su muerte trajo sanidad al cuerpo, que su muerte trajo sanidad al alma, que su muerte trajo libertad de toda cadena, de todo yugo, de toda esclavitud. Eso es lo que significa la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando usted lleva las primicias al altar y usted está poniendo a Dios en primer lugar, usted está reconociendo que esa muerte y esa resurrección, por medio de esa muerte y resurrección, usted verdaderamente es libre, es sano, tiene todas sus necesidades suplidas y es bendecido. Además de ser próspero, la prosperidad está incluida en la bendición. O sea, si usted es próspero y no es bendito, realmente usted está falto de algo, usted no está completo en Dios, porque de nada sirve la prosperidad si no es bendecido por Dios. Así que es importante que usted entienda esto. Esta era algo, mire, tan importante que tenemos
déjeme repetirle esto para que usted entienda de qué se trata esto. Aquí estaba la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba el cordero, pero aquí estaban las fiestas de los panes sin levadura, donde se sacaba toda la levadura de la casa, ¿verdad? Se sacaba todo aquello que podía contaminar y se sacaba para que y la levadura, recuerde que representa el pecado. O sea, que cuando ellos sacaban la levadura, estaban sacando el pecado de sus casas, estaban limpiando sus casas. Pero en el medio de esto está la resurrección de Cristo, que es el único que limpia todo pecado. Es el único que puede salvar nuestra vida. Es el único que puede restaurar nuestra alma. Es el único que puede sanar nuestras heridas, pero también sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, de esto se trata. Cuando usted entrega la primicia, usted está aplicando otro de los principios que Dios nos ha dado, y es el principio de la honra. Pero estamos hablando de una honra diferente, porque estamos hablando de que cuando usted le entrega a Dios su tiempo, está honrando a Dios. Cuando usted está sirviendo a Dios en la congregación, al pueblo de Dios, usted está honrando a Dios. Cuando usted sale a la calle y le presenta ese plan de salvación a aquel que no le conoce, cuando usted le habla de Jesús a su familia, usted está honrando a Dios. Eso es parte de sus primicias. Esto es importante que entendamos que la primicia es mucho más que un diezmo, o que una ofrenda, o que un cheque con un dinero. No, la primicia va más allá, porque cuando usted le presenta el plan de salvación a uno de los miembros de su familia y viene a los pies de Cristo, usted está santificando el resto de su familia. Usted está extendiendo ese manto de salvación sobre ellos. Usted está haciendo que haya una posibilidad, está abriendo una puerta en el mundo espiritual para que el resto entre por ahí. Está santificando el resto. De eso se trata las primicias. Cuando usted le entrega parte de su tiempo al Señor, usted está santificando el resto. Usted va a poder lograr cosas extraordinarias en esa parte que usted ya no le dedicó al Señor, porque ya usted la dedicó, ya fue santificada, ya fue consagrada. Cuando usted le entrega su vida a Él, cuando usted le consagra su vida a Él, usted está garantizando que sus hijos, que los hijos de sus hijos, que esos hijos de los hijos de sus hijos tengan la oportunidad de venir al reino y de caminar delante de Dios todos los días de su vida, porque usted, al santificar su vida, está santificando el resto de su descendencia. Entienda que el principio de la primicia va más allá que una ofrenda. Es importante que pongamos a Dios primero en nuestra vida. Dios no comparte su lugar con nadie. Él es un Dios celoso, dice la palabra de Dios, y Él quiere que tú vengas a Él primeramente. Quiere que lo consultes, quiere que lo escuches, quieres que sigas sus instrucciones para tomar decisiones, para producir cambio, para bendecir a tu familia, para bendecirte a ti, para sanar, para liberar. Esto es lo que hace Dios. Y aquí vemos que por eso era tan importante la fiesta de las primicias. Y vemos que esta fiesta fue establecida en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Reflejada, simbolizada a través de estas fiestas, que significaba que el pueblo de Dios iba a ser, pues, limpiado de todo pecado, ¿verdad? Y en pocas palabras, lo que significa esto es que Jesucristo fue nuestra primicia. Él fue la semilla, Él fue esa ofrenda mecida que fue presentada en el altar para que usted y yo fuésemos libres, para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Él fue el sacrificio presentado en el altar, ¿verdad? Que fue la primicia, ¿verdad? El primogénito de la creación, dice la Escritura, que fue presentado por tu pecado y el mío, para que fuésemos liberados, para que fuésemos limpiados, para que no quedara ninguna levadura en nuestras vidas. Y de eso se trata esto. Él fue el primer fruto de una gran cosecha. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Es cierto, estamos en enero, y que lo cual significa que no debería ser la cosecha, pero nosotros en realidad el calendario judío no se lleva igual que el nuestro. Por eso presentamos las primicias acá. Y yo creo que es importante que entendamos que lo primero para Dios es que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida. Si Él es lo primero en nuestra vida, usted va a ver que todo lo demás va a resultar bien.
todo lo demás. Este principio está presente de Génesis a Apocalipsis. Se lo digo de verdad, porque al poner a Dios primero en todo, primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra finanza, en toda parte, le estamos poniendo a Él primero, le estamos entregando, ¿verdad?, a Él a todas las áreas de nuestra vida, para que Él sea lo primero en todas las áreas de nuestra vida. Si Él es lo primero, allí usted va a ver que todo va a estar bien. Si Él es lo primero en tu familia tarde o temprano vendrá a los pies de Cristo y los vas a ver bendecidos, sanados, liberados. Si Él es lo primero en tu trabajo, vas a ver cómo te van a seguir promociones, van a seguir aumentos de salario, cómo van a haber puertas que se van a abrir, cómo la gracia y el favor de Dios va a venir a tu vida. Si eres lo primero en tu vida, vas a ver paz, va a haber gozo, va a haber sanidad. O sea, vamos a ver la mano de Dios manifestarse. Por eso es tan importante que entendamos los principios correctos de la Escritura y los pongamos, ¿verdad?, por obra en nuestras vidas. Mucha gente no entiende esto y simplemente pasa por alto estos principios, pero entienda que los principios se cumplen sin importar si usted y yo los aplicamos o no. Ellos se van a cumplir. Todas las leyes espirituales se cumplen y las leyes de la primicia se van a cumplir. Dios tiene que ser primero. Si Dios no es primero, no espere que la bendición le siga, le alcance y le sobreabunde. Esto es importante. Dios tiene que ser primero. Yo quiero exhortarte en este día que le entregues en este mes de enero, lo que queda del mes de enero, vayas a su presencia, te reconsagres a Él. Es algo que yo hago todos los enero, tal vez parecerá un poco religioso, pero cada vez que voy le digo, Señor, te recuerdo que tengo pacto contigo. Te recuerdo que ya pusiste una primicia por mí y yo por eso hoy quiero reconsagrarme para ti. Quiero venir delante de ti como ese sacrificio vivo, como esa ofrenda que es para ti. Mi vida es tuya. Y hago siempre me reconsagro con el Señor. Hago una oración para reconsagrarme y le entrego mi vida como primicia, porque yo quiero que mis hijas, que mi descendencia toda esté delante de Dios. Y es algo importante para mí y para mi familia. Entonces, haga usted lo mismo. Quiero exhortarle a que usted le entregue a Dios en este mes de enero todas sus primicias en todas las áreas de su vida. Que le dedique tiempo de comunión, que le dedique tiempo para servir, que busque tiempo para estar con Él, que cada decisión que tome, sométala a la voluntad de Dios, que sea Él guiándote para tomar esa decisión. No haga nada sin consultarlo. Recuerde que Él ya dio el primer fruto de esa gran cosecha, que Él presentó esa ofrenda mecida delante del altar y que fue bendecida por Dios para que ese primogénito de la creación fuera el fruto de una gran cosecha. Así que donde quiera que estés hoy, yo quiero hacer esto antes de entrar a orar. Si usted nunca le ha entregado su vida a Él, si usted nunca ha tenido tiempo para tener esa comunión con Él, para poder entregarle esas primicias, haga un tiempo en este momento y haga simplemente una oración conmigo, una oración que va a cambiar tu vida. Esta oración habla de confesar con la boca, pero de creer en el corazón de que Él puede cambiar nuestra vida si simplemente confesamos nuestro pecado. Acabamos de ver que la fiesta sin levadura era de sacar toda levadura, todo pecado, toda contaminación de la casa. Y esta es nuestra casa espiritual. Nuestra vida es nuestro templo. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que usted haga esta oración. Si usted tal vez le conoció, pero se ha apartado, usted siente la necesidad de hacer esta oración hoy para reconsagrarse con Él, para volver a buscar esa comunión, a volver a encontrar ese primer amor que le dirigió en un principio, pues simplemente haga esta oración conmigo y diga conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que Jesús es el Señor que murió y resucitó para darme vida eterna. Ahora mismo yo me arrepiento de todos mis pecados, rompo con el mundo, con la carne, y declaro que a partir de hoy voy a vivir para hacer tu voluntad. Señor, ahora mismo te entrego mi vida como primicia para que el resto de mi familia pueda venir a ti. Padre, gracias por recibirme como hijo, como hija. En el nombre de Jesús. Amén.